Abra su Biblia, hermanos. Hoy vamos a hablar un poquito acerca, le dije, al principio vamos a tener, al final vamos a tener Santa Cena, hermanos, y casi nunca nos detenemos a explicar un poco acerca del propósito de la Santa Cena. Hoy lo vamos a hacer y espero que pueda ayudarles a ustedes a entender un poco, hermanos, o agregar algo de lo que usted ya sabe acerca de lo que significa la Cena del Señor. ¿Eh? A veces, no sé si por las carreras, por el tiempo, no sé qué, a veces no nos detenemos para poder explicar un poco lo que sucedió en aquella noche, dice Pablo, ¿verdad? Y dice Pablo que yo recibí, eso está en 1 Corintios capítulo 11, versos del 23 al 25, ¿verdad? Y ya, como le digo, al ratito los hermanos me van a ayudar y vamos a celebrar juntos la Cena del Señor. Hoy va a ser un poquito diferente, hermanos, porque creo de que en cada reunión que tenemos para el Señor tenemos que hacer algo hermoso y precioso para la honra y la gloria del Señor. Amén. Déjenme, antes de llegar a compartir el verso que quiero utilizar con ustedes, estaba leyendo esto que me gusta, que creo que le puede ayudar. ¿Okay? El Salmo 102, no lo tiene que, si lo quieres ponerse, aquí ponlo, pero el Salmo 103, versos 2 y 1, 3 y 4. Solo quiero leérselo porque venía descansando en el carro un poco, no tengo semanas que no me he sentido muy bien. Pero venía recordando esto y hoy vamos a hablar exactamente un poquito de recordar. ¿Okay? Recordar. Si algún día a usted se le ocurre en esas ideas que usted tiene algunas veces, hermano, decir ya me cansé, ya estoy cansado, mucha lucha, muchos problemas. Yo le recomiendo el Salmo 103. Agárrelo, vaya, si tiene un jardincito, una banquita, una silla, llévese su Biblia y léalo. Y mire lo que dice David. Dice, bendice alma mía a Jehová. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Si algún día se le olvida a usted, porque usted vive, camina, come y todavía está viviendo, dígale esto a su alma y dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Y dice, Él es el que hace el bien de tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así es Dios. Algún día a usted se le ocurre, hermanos, pensar algo diferente de Dios, recuerde esto y dígaselo. Él es el que te perdona. Tú estás y yo estoy aquí porque Él, simple y sencillamente no, a Él nos llamó, nos sacó de esa vida en la que nosotros vivíamos. La cena del Señor, hermanos. En el verso, hoy sí nos regresamos. Quería decirlo esto, hermano, porque mi corazón se alegra mucho al saber que así es Dios con nosotros. No importa dónde estamos, qué pasamos, Dios es así. El problema que nosotros los seres humanos tenemos, y aún hasta los hijos de Dios, hermano, es que se nos olvidan las cosas que Dios hace. Se nos olvida, y no es la edad, es que a unos jóvenes también se les puede olvidar. Y por eso es que la palabra dice, no te olvides. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. En 1 Corintios empieza el verso, dice así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor la noche que fue entregado tomó pan. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
márquenle en su Biblia, dice, por nosotros. ¿Sí? Hay una razón por qué el cuerpo del Señor fue partido. Y luego dice, hacer esto en memoria de mí. El otro verso dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Entonces, hermano, uno de los propósitos de la Santa Cena, o uno de los propósitos de que nosotros como iglesia, como cuerpo de Jesucristo, nos reunimos para ser partícipes de la Cena del Señor, hermano, el Señor, o Pablo más bien lo hace claro. ¿Es para qué? Para recordar ¿qué cosa? Lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Es decir, cuando en su memoria usted guarda recuerdos de alguien que le hizo un bien o un mal, hermano, lo que está haciendo es que está yendo para atrás. O va en tiempo para atrás, hermano. Para poder ¿qué? Recordar lo bueno que te hicieron o lo malo que te hicieron. ¿Sí? Entonces, dentro de nosotros, Dios ha puesto esa partecita, hermano. No le sé decir dónde en su cerebro está, pero ahí está guardado. Claro, lo que te hicieron o lo que te bendijeron, ahí lo tienes tú. Y llega un momento en tu vida en el que o reaccionas negativamente o positivamente, hablando de venganza o de devolver en bendición lo que te dieron. ¿Sí? Entonces, la memoria tiene un trabajo que hacer. Claro, usted dirá, bueno, yo no estuve en ese tiempo, yo no estuve, pero como nosotros en la Biblia recordamos a través del apóstol Pablo y en el libro de Lucas dice que en la última cena que estuvo el Señor Jesús con sus discípulos instituyó esta cena. Es decir, para nosotros, hermano, hay dos cosas que no podemos nosotros dejar de hacer. Una es la cena del Señor. O sea, son dos sacramentos, lo voy a poner para que usted me entienda. Dos cosas que usted y yo no podemos dejar de hacer. Una es la cena del Señor, o más bien participar de la cena del Señor. Y el otro mandamiento o el otro enseñanza, como usted lo quiera poner, es el bautismo. Son dos cosas, hermano, que usted como creyente, nuevo creyente en Cristo Jesús, debe de participar. Claro, nosotros somos muy frágiles o somos muy dados, tú decides. El asunto es, hermano, que cuando uno lee esto, se da cuenta entonces, hermano, que todo lo que nosotros hacemos debe de tener un propósito. ¿Se ha dado cuenta? Que cuando uno hace las cosas por hacerlas no le siente sabor, ¿verdad? No le siente ese gusto por hacer las cosas. Es decir, yo se lo repito, se lo voy a repetir. Cuando usted venga a la iglesia por cumplir nada más su tiempo en la iglesia, o de participar en la iglesia, o de acercarse para que los hermanos no digan que está faltando. Hermano, estás faltando, estás errando el blanco, hermano. Tienes que venir, y lo hemos tratado de ayudarles a entender, que vengamos porque estamos en la presencia de Dios. Usted y yo no lo vemos, pero creemos que Dios está aquí. No lo vemos físicamente, pero creemos que estamos aquí. Entonces, el Señor Jesús nos enseña, hermanos, de que todo en la vida tiene que tener un propósito. Cuando Él dice que fue quebrantado su cuerpo por ti, hay un propósito porque Él subió a la cruz del Calvario. Entonces, me gustaría trabajar un poquito con ustedes y ojalá pudiéramos, a mí me gusta mucho eso, como que pudiéramos abrir un telón grande donde hay una pantalla grande, hermano, y nosotros pudiéramos entrar y caminar, hermano, por un momento en tu mente, porque tampoco no estoy tratando de hacer nada mágico, sino quiero llevarlos, hermano, a eso que el Señor dice: cuando hagan esto, hágalo en memoria de mí. O sea, recordar lo que Él hizo. Pero vamos a ver, hermano, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Porque usted y yo no estuvimos ahí. Pero la Biblia sí lo explica y es amplio, hermano, en decir qué fue lo que Él hizo. De hecho, a mí me gusta, si usted leyó el pasaje, 2 veces el apóstol Pablo repite: hacerlo en memoria de mí. O sea, hay un propósito, hay una razón, hay un porqué. Y me gustaría caminar con ustedes, hermano. Entonces, recordar, hermano, es una sugerencia, hermano, que nosotros le vamos a dar a nuestra mente.
Claro, dirá usted, pues hace mucho tiempo que pasó esto, ¿cómo voy a llegar yo hasta allá? Entonces, cuando David habla y dice, no te olvides, porque David había sentido en su cuerpo, había visto alrededor de él qué cosa, lo que Dios había hecho. Pero no hay cosa mejor, hermano, que experimentar en propia vida lo que Dios hace en nosotros. Cuando nosotros oímos que Dios bendice, que Dios sana y que Dios toca a otra persona, a otras familias, hermano, nos alegramos. Pero qué hermoso, hermano, es saber en tu propia vida, experimentar en tu propia vida lo que Dios ha hecho en tu vida. El testimonio cuenta, el testimonio ayuda, pero qué hermoso y rico se siente cuando Dios te quita el dolor de cabeza, cuando Dios te quita los malestares o Dios trae bendición material a tu vida. Dices, ¿cómo va a ser? Bueno, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí tienes la respuesta. Cuando tú le das lugar a Dios, Dios te bendice. Cuando tú no le das lugar a Dios, léase Deuteronomio capítulo 28 y va a ver. Las bendiciones, dice Dios, te alcanzarán. Pero también las maldiciones llegarán a tu vida. Entonces Dios, hermano, me gusta y vamos a recordar, como le dije, es simplemente, hermano, una sugerencia que el apóstol está, y no es tan simple, hermano, ¿verdad? Significa entonces que vamos a recordar los sufrimientos de Jesús por ti y por mí. A veces se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Los sufrimientos de Jesús, hermano, es los que nos van a llevar a nosotros a poder sentarte, a disfrutar la mesa, porque es una mesa que ya está servida. Él ya lo hizo por ti. Nosotros ya no tenemos que hacer nada. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia, hermano. La gracia quiere decir que Él ya lo hizo todo. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor o de estos elementos, hermano, tenemos que recordar entonces una cosa, hermano. Para nosotros los cristianos recordar es una actividad mental. O sea, ¿usted se recuerda el año pasado cuando Dios lo bendijo o no? ¿Alguien se acuerda el año pasado cómo Dios lo bendijo? ¿Sí o no? Ya sea material o espiritualmente. Entonces, recordar, hermano, es alegrarse en saber que Dios, sus promesas, las cumple. Cuando a nosotros se nos olvida eso, hermano, y lo que Pablo está llamando, lo que Pablo está ayudando, hermano, es a recordar, hermano, todas, y voy a usar esta palabra porque me gusta esto, hermano, y estaba viendo que recordar, hermano, significa es aquí. Hoy vamos a recordar lo que Jesús hizo más de 2000 años atrás. Porque eso nos va a ayudar a entender. Cuando tú vienes a la mesa del Señor, hubo alguien que se llama Jesús, que pagó por ti. Por eso dice, y quebró su cuerpo. Dice, tomar esto en mi cuerpo, que por vosotros, hermano, es partido. Es decir, tenemos que recordar, hermano, que el cuerpo del Señor fue, ¿qué? Partido. ¿Verdad? Hay algo que tenemos que recordar. Y dice, déjenme, si que busca en 1 Corintios, no se lo diga, hermano. Yo creo que está en el otro, en el sobre. Dice que este es el pacto en un nuevo, es el nuevo pacto en mi sangre. Y dice, hacer esto todas las veces en 1 Corintios capítulo 11, no estoy seguro si es el 25, gracias, hermano. El 25, dice, asimismo también tomó la copa de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto en quién? En la sangre de Jesús. Vamos a hablar un poquito, porque esto tiene que ver mucho y usted lo tiene que saber. Usted sabe que Dios es un Dios de pactos. ¿Sí o no? ¿Lo ha leído? En el Antiguo Testamento habla mucho acerca de un pacto. Es decir, un pacto es un compromiso entre dos personas. ¿Sí? Cuando tú te casaste, hiciste un compromiso. Hiciste un pacto con tu esposa. ¿Será? ¿Cuándo termina el compromiso o el pacto? Cuando uno de los dos muere. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios
hizo un pacto. ¿Y por qué voy a hablar un poquito de esto? Porque tiene que ver, hermano, que el derramamiento de sangre en la antigüedad, hermano, era algo en el que Dios participaba, es decir, y vamos a ver que las personas participaban, pero era algo que ayudaba para tener un compromiso, ¿sí? Y lo voy a explicar de esta manera, para que nosotros podamos ver, porque cuando usted lee esto, pueda decir, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, cuando dice nuevo, quiere decir que en la antigüedad había un pacto y habían varios pactos. Y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre dice que no hay perdón de pecados. Es decir, usted y yo no somos judíos. El judío entiende bien esto de los pactos. Nosotros lo leemos y al leerlo entendemos de que Dios había pedido que cuando había pecado en el pueblo o en una persona, lo que hacía era que traía un animalito y lo sacrificaban, y la sangre y la carne de aquel cordero era un holocausto, era una ofrenda para Dios. Y Dios se agradaba de eso. Por supuesto, usted sabe que el judío no podía hacerlo en su casa. Habían los levitas, estaban los sacerdotes, y ellos eran los que se encargaban de poder hacer ¿qué? Ese sacrificio. Entonces, me voy un poquito atrás para que nosotros podamos entender entonces, hermano, que cada año los israelitas, hermano, volvían a participar de esto. Era cada año. Se juntaban los pecados de cada año y lo llevaban, diríamos, en una bolsa, pero no era así. Entonces, cada año ellos hacían esto. Ha cambiado, nosotros lo hacemos de una manera diferente. Pero quiero ayudarle a entender, hermano, cómo Dios, hermano, respeta los pactos y cómo Dios hace algo para entender que lo que Él hace, hermano, es su voluntad. Y estaba leyendo esto y se lo quiero compartir. Usted sabe que en el libro de Génesis dice que Dios vio la maldad del hombre, que era ¿qué? Mucha. Iba en aumento la maldad del hombre. Y Dios decide destruir lo que Él había hecho. Y a través de Noé, en el libro Génesis capítulo 9, pues usted lee la historia, dice que mandó, hermano, a construir un arca. Y en esta arca dice que se iban a salvar solamente Noé y su familia. Pero yo estaba leyendo esto y me llamó la atención pensando en el nuevo pacto. Dios hace un pacto con Noé. Después de que abre las ventanas de los cielos, usted ya conoce que hubo un diluvio, llovió por 40 días, ¿verdad? Y después de 40 días, todo lo que existía fue destruido, dejó de existir. Pero Dios hace un pacto. O sea, le voy a hablar de esto porque creo que va a ayudar mucho a entender el nuevo pacto que Jesús hizo. Cuando Dios le dice a Noé, porque llovió tanto, que seguramente Noé estaba preocupado, ¿verdad? Si salgo del arca o si salgo juntamente con mi familia, aquí llovió 1 o 2 semanas, ¿verdad? Y estábamos, pero, ¿verdad? Señor, y bueno, dejémoslo ahí. Había mucha preocupación, ¿verdad? Allá para unas ciudades del lado del norte fue peor que en Madera. Allá nos creció el río, nosotros felices porque creció el río, pura tierra y hoy pura agua, ¿verdad? Pero Dios, hermano, seguramente vio la preocupación de Noé. Porque 40 días y 40 noches lloviendo, hermano, cuando deja de llover y el arca encuentra un lugar, dice, estaba leyendo un comentario que me gustó y dice, seguramente Noé no quería salir, porque si llovió por tantos días y luego se vuelve, no se da cuenta aquí que para de llover y luego dice cuando, qué rico el sol, y mañana va a llover otra vez, otra vez la preocupación. Entonces Dios hace un pacto con Noé. ¿Usted sabe cuál es el pacto que hizo Dios con Noé? ¿Sí? Y le dice, voy a hacer un pacto contigo. ¿Sí? Mi pacto contigo es esto. Cuando tú veas el arco iris, ya no lloverá. ¿Como cuándo? O sea, Dios va a parar, ¿qué, hermano? La lluvia. Entonces,
me gustó esto porque yo estaba leyendo y dice, el principal, hermano, el pacto del arcoíris nos asegura la promesa que Dios todavía controla las aguas, hermano. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo le pedimos a Dios que llueva, ¿Dios qué hace? Dios hace llover, hermano. Entonces, pero ese pacto me gusta, pero hay uno que quiero avanzar con él. En el libro de Éxodo o Génesis también habla acerca de este pacto. Cuando los judíos fueron sacados de Egipto, ¿ha oído usted la noche de la Pascua de los judíos? La Pascua es un símbolo o es una forma de recordar. Hoy los judíos lo recuerdan, nosotros lo celebramos la Pascua también, pero la Pascua es una recordación en sí del día en que Dios libera al pueblo ¿de quién? De los egipcios, ¿sí? Entonces la Pascua, hermano, para los judíos tiene un pacto que Dios hizo. Es decir, cuando Él los sacó, no volvieron a ser ¿qué? Esclavos. Después fueron esclavos por su duro corazón, y así dice el profeta, ¿verdad? Porque los babilónicos los volvieron a ser esclavos. Y siguieron siendo esclavos donde quiera que iban. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo eran esclavos de los romanos. Entonces, Dios no falló al pacto. Dios hizo su parte. Pero los judíos tenían que recordar, y es lo que quiero volverle a recordar, cada vez que ellos celebran y cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando lo que Él hizo. Cada vez que usted ve el arco iris salir, hermano, quiere decir que Dios está cumpliendo ¿qué cosa? Su pacto, el compromiso que Dios tiene. Por eso, hermano, cuando Jesús dice, este es el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque los otros pactos que Dios hizo con el hombre quedaron ¿dónde? Atrás. Ahora, en este nuevo pacto hay algo diferente. ¿Por qué? Porque le dije hace un ratito. Tenemos que ver, hermano, el porqué de este nuevo pacto de la manera diferente en el que ahora ya no se sacrifica un animalito, sino se sacrificó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la cena del Señor nos ayuda a entender entonces, hermano, es que alguien sufrió por ti. Alguien pagó por ti. ¿Se acuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es? Más la dádiva de Dios. Ok, cuando usted no entienda un poco lo que Dios hizo por usted, vamos a ir un poquito a caminar, a ver, hermano, lo que sufrió Jesús por nosotros. Isaías 53, del 1 al 10, es bien claro el profeta. Acuérdense que Isaías nació muchos años antes que el Señor Jesucristo naciera. Aproximadamente dice que son 700 o 800 años. Pero Isaías, en Isaías 53, nos escribe un poco y él tiene una revelación de lo que va a padecer el Señor Jesús cuando Él, hermano, aparezca. Acuérdense, 700 años, Él da esta profecía y empieza Isaías a decir así. Y ahorita vamos a ver en qué usted y yo nos beneficia, hermano, entender el sacrificio de Jesús. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Alguna vez usted le ha dado las buenas nuevas a alguien? ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha evangelizado a alguien? ¿Y le han creído? Sí, ¿verdad? Pero hay otros que no, ¿verdad? O sea, eso no es nuevo. Dice Isaías, dice el primero, regresemos, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Verso 2. Dice, subirá el renuevo delante de él y como raíz seca no aparecer en él ni hermosura. Le veremos más, ¿cómo dice? ¿Para qué cosa? Ya Isaías está describiendo la forma y la manera en el que nuestro Señor Jesucristo iba a terminar físicamente y así subió a la cruz del Calvario. ¿Para qué?
para que nosotros tuviéramos, ¿qué, hermano? El privilegio, hermano, y gozáramos hoy de una vida abundante que fue a causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice que su cuerpo fue ¿cómo? Mire lo que dice Isaías, el otro verso. Despreciado y desechado entre los hombres, ¿cómo era Jesús? Experimentó en quebranto y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no que. Mira, hermano, cuando usted lea esto, se va a dar cuenta, hermano, que lamentablemente, hermano, Isaías lo escribe, pero todavía eso sigue pasando hoy en día. Hay gente, hermano, que dice así, y como escondimos de él el rostro. Es decir, hermano, la gente no quiere saber de quién, de Jesús. Se esconde de Jesús. Y dice, y fue menospreciado y no lo estimamos. Claro, Isaías está hablando a un pueblo, porque Isaías le está diciendo al pueblo que a los suyos bueno y los suyos no pudieron ver en Jesús que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y eso sigue siendo todavía. Por eso nosotros como iglesia, hermano, tenemos que entender, hermano, que Jesús era un varón de ¿qué? De dolores. Él sufrió el dolor que tú y yo deberíamos de haber sufrido. Por eso le dije hace un ratito, la mesa, hermano, cuando nosotros nos sentamos, y hace 3 semanas yo le explicaba eso, hermano, cómo la Biblia explica en los evangelios, hermano, cómo hay gente, hermano, que no tiene tiempo para Dios, pero sí tiene tiempo para comprar 5 yuntas. ¿Sí? En vez de aceptar la invitación a la fiesta, dice que se fueron. Y cada uno de ellos puso ¿qué? Su excusa. Cuando nosotros como iglesia entendemos, hermano, por eso es que cuando Pablo dice que Él quebrantó, hermano, fue por ti y por mí. Él lo hizo y derramó su sangre por ti y por mí. Cuando celebramos la mesa del Señor, hermano, tenemos que ir hacia atrás para recordar, hermano, muchas veces nosotros hemos escondido de Él su rostro y lo hemos menospreciado y no lo hemos estimado. Por eso es que cuando David dice, no te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides. Isaías ya nos está diciendo, hermano, 700 años atrás, lo que Jesús iba a padecer por nosotros. Miren lo que dice el otro. Ciertamente, ¿qué cosa, hermanos? ¿Quién? Él llevó nuestras enfermedades. Miren qué precioso saber, hermano. Que Jesús en su cuerpo, lastimado y golpeado, llevaba ¿qué cosa, hermano? Ya Él sufrió, ¿por qué? Por nuestras enfermedades. Dice, y sufrió ¿qué cosa? ¿Por qué entonces a veces nosotros dice, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido? Jesús dice en el huerto del Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego el evangelista dice que no hubo ninguna respuesta. Porque Dios entendió y Jesús sabía que Él tenía que sufrir y padecer por cada uno de nosotros. En esa, como Isaías lo muestra, un padecimiento cruel, hermano, que tal vez usted dirá, yo no lo puedo entender. Pero si se sientas un poquito y empiezas a ver, hermano, que hoy nosotros somos participantes de una cena especial, donde el sacrificado se llama Cristo Jesús. Yo digo que cada vez, hermano, que nosotros participamos de la cena del Señor o somos llamados, hermano, a ser partícipes de la cena del Señor, tenemos que recordar, hermano, los padecimientos del Señor Jesús. Usted solo se para, viene, participa de los elementos. ¿Verdad que sí? Nosotros la tenemos, diría alguien, bien cómoda, hermano. Pero alguien no debemos de recordar, hermano, que Él sufrió por nosotros. Entonces, dice, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira lo que dice el otro verso.
Mas el herido, mire, y esto me gusta, hermano. Yo creo que cuando usted lea esto, hermano, siéntese en un lugar solito. Léalo, medite, piense y diga, mas él fue por nuestras rebeliones. Usted sabe que a veces nosotros somos rebeldes con Dios, ¿verdad? Dios nos llama, Dios nos dice algo. Aquel hombre dijo, deja que vaya y entierre, así dice, ¿verdad? Deja primero que haga todas mis actividades, que terminen a hacer todo, ¿verdad? Que así como alguien me dijo un día, deje que yo esté listo, preparado, y que no tenga deudas, y que no tenga compromisos, y que esté, ahí sí que libre de cualquier cosa, y entonces voy a la iglesia. Le dije, pues yo creo que me voy a buscar un banquito, ¿verdad? O me voy a buscar un lugar donde sentar. ¿Por qué no va a ser así? Dice, él fue molido. ¿Sabe lo que significa molido, hermano? ¿Alguno tiene una idea qué es ser molido? Usted allá en su país, ¿cómo debe decir? Sí, ¿verdad, hermano Martín? En nuestro rancho, ¿verdad? Ay, me gusta cuando el hermano Martín dice, allá en el rancho, dice, hermano. Allá en el rancho, allá donde yo vivía, también metían un trozo de carne, y le hacen los manuales, ¿sí? Los molinos, ¿sí? Hoy hay eléctricos, entra un pedazo de carne así entera y salen puros pedacitos. Esa es la idea que Isaías nos está dando. ¿Por qué? Porque, hermano, el pueblo romano y en la antigüedad, el castigo sobre una persona era terrible, hermanos. Terrible. Lo lastimaron a tal grado, hermano, que los castigos de los romanos o de los pueblos antiguos, hermano, estaba destinado solamente para ladrones. Estaba destinado, hermano, a las personas malas, a las personas que hacían un daño, hermano. Ese era el castigo que les daban. Y un día les dije esto, y los sacaban en los caminos y los exhibían. Es decir, la cruz, hermano, era parte de mostrar, hermano, a aquella persona. Y cuando nosotros leemos la escritura en el libro de Hebreos, dice que él, hermano, no había pecado en él, no había de qué condenarlo. Sin embargo, hermano, cuando nosotros leemos, dice, molido, ¿sabe por qué? Por nuestros pecados. Es decir, lastimado y golpeado, hermano, a tal grado, hermano, que su cuerpo quedó, ¿se acuerda que leímos antes? Se dice, de tal manera que no querían verlo. Se dice en la escritura de que él quedó tan desfigurado físicamente, hermano, que era inconocible aquel muchacho. ¿Y sabes por quién lo hizo? Por nosotros. Por eso es que la Biblia dice que cuando partamos el pan, hermano, es decir, el cuerpo de Jesús fue partido por nosotros. Literalmente, hermano, él sufrió por tu pecado y mi pecado. Por eso es que cuando recordamos, hermano, la cena del Señor, tenemos que recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Isaías se encarga entonces de ayudarnos a entender un poco, hermano. A entender un poco. Por eso, hermano, es que es inconcebible cuando tú y yo, hermano, le damos la espalda a Dios. Después de Dios haber mostrado su amor. O el hombre, después de que Dios ha mostrado su amor, simple y sencillamente le dan la espalda. No quieren saber nada de Dios. No quieren saber nada de Jesús. Porque dicen que es una religión. Y nosotros sabemos que no es una religión. Jesús sufrió, hermano, por su propia voluntad. Por ti y por mí. Entonces, cuando tú, hermano, y yo participamos de la cena, tenemos que recordar esto. Y no lo hago, hermano, con el afán de que usted se sienta mal. O sea, no es para, como algunos me han dicho, usted le lava el cerebro a la gente. Por eso es que la gente va a la iglesia y lo sigue. Hermano, usted sabe que no es así. Usted ha leído la escritura y usted sabe por la escritura de que no es así. Usted y yo estamos aquí, hermano, por agradecimiento. Porque hemos entendido que la paga del pecado nos puede llevar a la muerte. Y no lo hacemos por miedo. Entonces dice la Biblia, el castigo de nuestra paz
¿Fue sobre quién, hermano? ¿Alguna vez usted ha perdido la paz? Bueno, hay dos paces, ¿verdad? La paz que da el mundo, la paz que te da el dinero, en otras palabras. La paz que te da la casa, la paz que te da el carro, la paz que te da el trabajo. Esa es la paz de quién? Del mundo, ¿sí? Porque entre más tienes te sientes más seguro, ¿verdad que sí? Pero lamentablemente eso se acaba, ¿sí? La paz que te da la juventud. O sea, estoy joven, no tengo de qué preocuparme. ¿Nunca he oído eso? Estoy joven, no tengo de qué preocuparme, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe una cosa? Un día van a llegar a ser ¿qué? Y entonces le va a doler la rodilla, le va a doler aquel, le va a doler la espalda, le va a doler los pies. ¿Verdad que sí o no? Estoy hablando de algo diferente. La seguridad que te da el mundo no es la seguridad ni la paz que nos da Jesús. Es totalmente diferente. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy. ¿Sí? Mi paz os doy, porque la paz de Dios es mejor que todas las cosas materiales, hermano. Es increíble, hermano, porque cuando tú tienes paz en tu vida, hermano, no importa si no tienes un 20, no tienes trabajo, no tienes comida, los amigos me dejaron, no importa, si tienes a Jesús, tienes la mejor paz, hermano. Por eso es que dice, el castigo, dice, de nuestra paz, es decir, hasta por nuestra paz, el Señor Jesús. Qué rico se siente, hermano, cuando uno llega a su casa después del servicio, ¿verdad? Y dice uno, qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué precioso haber asistido a la casa del Señor. Qué hermoso haber participado, hermano, de la cena del Señor. No me lo vuelva a perder y ojalá que lo vuelvas a cumplir. Cada primer domingo del mes, aquí nos encontramos, celebrando la cena del Señor. Y más que celebrar la cena del Señor, hermano, es celebrar, hermano, lo que Jesús hizo por ti. Esa paz no la encuentras en cualquier lugar. Ya la pagaron por ti. Yo no sé por qué a veces batallamos. Es que no tengo paz. Es que no tengo paz. O a veces dicen, no tengo tranquilidad. Bueno, es para otro tema, ¿verdad? Para otro día. No lo avanzamos, ¿verdad? Pero la paz de Dios, hermano, ya fue pagada por ti. Fue sobre Él. Y por su llaga nosotros somos. Es decir, hermano, nuestras enfermedades, todo lo que nosotros padecemos, hermano, lo único que tienes que hacer es creer que alguien ya las llevó por ti a la cruz del Calvario. ¿Por qué padecemos? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. El otro verso dice, y todos nosotros, sabe que a veces la gente dice, ¿verdad? Yo hago lo que yo quiero, ¿verdad que sí? No tengo que darle cuentas a nada ni a nadie. ¿Nunca he oído eso? Yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de tu religión. Ya el profeta Isaías ya había dicho, y en aquel tiempo, y lo estaba escribiendo para el pueblo de judío, porque el pueblo judío era bien, ¿cómo se dice allá cuando es bien andadero, hermano? Cuando solo ve algo, ¿cómo le podríamos decir? Describir a una persona que ve algo y se va. Usted sabe que las ovejitas son fáciles de perderse, ¿verdad? Las ovejitas no siguen al pastor, las ovejitas van por donde ellos quieren. Por eso es que necesita el cayado, ¿para qué? Para empujarlas al caminito. Entonces, dice, todos nosotros nos descarriamos ¿como qué? Como ovejas. O sea, si usted piensa que descarriarse es algo nuevo, no. El pueblo de Israel, el pueblo judío, siempre es un buen ejemplo, hermano, para no hacer. Y por eso Pablo dice que todas estas cosas se escribieron para que nosotros sepamos. ¿Sabe que un día está Moisés recibiendo las tablas, los 10 mandamientos? ¿Verdad que sí? Y está el pueblo abajo, en el monte, y Moisés está con Dios, ¿verdad que sí? Y adivine qué estaba haciendo el pueblo. No, qué bueno que estuvieran en fiesta, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué estaban haciendo? Adorando un becerro. Adorando un becerro. Oiga, el pueblo de Dios adorando ¿qué cosa? Un becerro. Mientras el líder está allá arriba con Dios. ¿Por qué? Hermano,
porque le dijeron, Moisés, es que te tardaste mucho. Y como te tardaste mucho, nosotros pensamos que era bueno, ¿qué cosa? Porque así, lea la Biblia y así le dicen a Moisés. O sea, otra vez, o sea, tú tienes la culpa, Moisés. Si tú te hubieras tardado un minuto menos, nosotros no hubiéramos empezado la pachanga. Pero hermano, ¿por qué? Porque dice, cada uno se aparta de por su camino. Es decir, hay gente que dice, todos los caminos llegan a Dios. No, todos los caminos llegan a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es solamente a través de Jesús. Hay un camino. Que tú te quieras caminar por otros caminos, la droga, el alcohol, la prostitución y todo lo que tú piensas en tu mente que te va a acercar a Dios, aún los rezos, las mandas y todo eso, no te van a llevar a Dios. Es Jesús el camino. Porque todos nos descarriamos, hermano. Los dejan aquí y aparecieron allá. Allá estaban adorando su becerro de oro. Y dijeron, ese es nuestro Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de quién, hermanos. ¿Solo de uno? De todos, hermanos. No hay, dice la Biblia, uno que sea bueno. Pero yo no tomo, yo no fumo, yo no le pego a mi mujer, yo no le pego a mis hijos, yo hago bien, le doy dinero a la gente que está parada ahí en la gasolinera, le doy de comer a le doy... Eso es obras. Eso son obras. Es algo bueno hacerlo, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar se llama otra vez al que celebramos hoy. Al que celebramos hoy en esta iglesia. Al que le damos honra y gloria en este lugar. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio por nosotros. Por eso es que Isaías dice, más Jehová, es decir, hermano, Dios le puso todo en Jesús, hermano, para que nosotros no tuviéramos que pagar nada, hermano. No tienes que hacer nada por devolver lo que Dios ya hizo por Él. Lo único que tenemos que aprender, hermano, es ser fieles a Dios. Porque fiel es el que te llamó y fiel es el que estará contigo. Entonces, cuando entendemos, hermano, que el sacrificio de Jesús es más, hermano, que comer un pedazo de pan y tomar un poquito de jugo, hermano. Tenemos que ir para atrás y recordar. Dice, más que Jehová cargó en él todos los pecados. Todos tus pecados ya fueron perdonados, hermano. Yo siento que Dios no me ha perdonado. Lee y dice, mas Él ya te perdonó todos tus pecados. Tus pecados que cometes, cuando tú quieras cometerlos, si vas y lees en Primera de Juan, dice, si alguno, y me gusta el amor de Juan, dice, hijitos, si alguno de ustedes ha pecado, dice, sigue siendo Dios, sigue siendo Jesús que el abogado por nosotros. ¿No se alegra de eso, hermano? No se alegra, hermano, que tenemos todavía un abogado por aquellos pecados que seguimos cometiendo. Por aquellas cosas que nosotros decimos, ups, se me salió, no lo tenía que haber dicho. Pues si se te salió, ten cuidado que ya no se te vuelva a salir. Porque de la abundancia de tu corazón, habla tu boca. Entonces hay que tener y aprender, hermano, de que Él ya pagó, pero no sigamos infringiendo, ni cometiendo los mismos errores. Es hermoso saber. Vea, y termino con el otro. Dice, angustiado Él y afligido. Mire, hermano, qué hermoso. Angustiado Él y afligido, ¿qué cosa? Si usted lee cuando lo interrogan, cuando está delante de Pilatos, dice que no abrió su boca. ¿Se podía defender? Sí, se podía defender. ¿Podía decir algo en contra de lo que estaban haciendo? Sí, lo podía hacer. Pero no tuviera el lugar que tiene hoy. Ni tú y yo estuviéramos aquí. Un día dos le dijeron al Señor, Padre, ¿no quieres que pidamos ángeles para que vengan y los destruyan a estos? Y Jesús, incluso Tomás, que hablamos la semana pasada, Tomás quería que Jesús no fuera a Jerusalén o no subiera. ¿Por qué? Porque Tomás no quería, al igual que Pedro, no entendía que Jesús tenía que sufrir, tenía que padecer y tenía que resucitar al tercer día por él y por nosotros. Lo trataron de detener. Claro, la Biblia dice de que era el enemigo quien estaba haciendo el estorbo para que Jesús no fuera. Pero vea, dice, angustiado él, o sea, hubo angustia porque fue hombre,
Jesús fue hombre a la cruz del Calvario. Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 2 veces. Si queremos ser como Jesús, si queremos caminar como nuestro Señor Jesús, mira, hermano, a veces hay que ponerse un zipper en la boca. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Lee lo que Jesús hacía. Porque todos somos discípulos de Jesús. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y queremos ser como nuestro maestro. ¿Sí o no? Entonces vayamos al Antiguo Testamento y aprendíamos de que desde entonces ya se dijo que Jesús no iba a abrir su boca por aquellos que lo ofendieron, aquellos que en contra de él iban. Hermano, cuando vienen en contra de ti, deja que Dios resuelva el problema. Deja que Dios hable por ti. La gracia de Dios sobre ti, hermano, resplandecerá, así dice. Es decir, Dios peleará por nosotros. Nos gusta el verso, pero a la hora de pelear, somos buenos para eso. Hermano, enmudece. No, pero es que Pedro le costó y Pedro le dijo, Señor, pero es que, le dice el Señor, pues 70. Se la puso alta, ¿no? Pedro estaba acostumbrado, ojo por ojo, diente por diente. Termino. Ahora sí, ya vienen los muchachos y es tiempo. Por la cárcel y por el juicio fue quitado en su generación. ¿Quién la contará? Nosotros. Somos esa generación que tenemos que contar lo que Dios hizo a través de Jesús por nosotros. Ellos no lo saben. Por eso Pablo dice, ¿quién irá? Y dice Isaías y Pablo dice, ¿cómo sabrán y conocerán? Nosotros somos esa generación, somos ese pueblo, hermano, que tiene que hablar lo que Dios hizo por ellos y por nosotros. ¿Sí? Esa generación, hermano, es la que nosotros tenemos que ayudar a entender de que Dios, hermano, puso a Jesús como ofrenda, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Espero, yo sé que falta mucho por decir, yo sé que hay muchas cosas que podemos agregar, hermano, pero quiero que entienda una cosa. Es el sacrificio de Jesús que te tiene hoy aquí. Es el sacrificio de Jesús el que hizo que te levantaras hoy en la mañana. Es el sacrificio de Jesús que nos hace participar de la cena del Señor.